Es un placer hablar de queratopigmentación asociada a procedimientos oculoplásticos. No sé cuántos expertos en el tema tenemos en la sala, pero yo quisiera compartir mi experiencia porque ha cambiado absolutamente la manera en la que yo trato a los pacientes hoy por hoy, comparado con la manera en que se me enseñó, por lo menos, a tratar a este tipo de pacientes. Yo quería preguntarles, rehabilitación de tisis, es un reto, ¿verdad? Es un gran desafío. Y antes hablábamos del impacto psicológico, en estos pacientes que no solo tienen problemas cosméticos, sino también funcionales, no ven, y la parte psicológica que también pesa por ese ojo que no ve. No es fácil tratar a un paciente de estas características. No vamos a hacer la misma cirugía en todos exactamente igual porque tienen distintos niveles de tisis. Vean al paciente de la izquierda, un ojo con volumen, y vemos a la paciente de la derecha sin ningún tipo de volumen en ese ojo. Vamos a tratar a ambos con implantes, con prótesis. No, la respuesta claramente es no. Y ya conocemos los tratamientos convencionales, prótesis, implantes. Les decimos cuando vienen a la clínica, o solíamos decirles, o solían enseñarnos que dijéramos, no se preocupe, le vamos a quitar el ojo y va a dejar usted de tener dolor. No es verdad, porque si miramos las complicaciones de implantes y de prótesis, que les voy a mostrar en un momento, es importante también tenerlo en cuenta. Y además, los estadios del ojo tísico, que no es lo mismo con solo atrofia sin encogimiento del ojo, o si hay empequeñecimiento del ojo. No es lo mismo esta atrofia. Así que hay que pensar en el estadio de esa tisis y luego decidir qué tratamiento vamos a hacer. Si volvemos a los dos mismos casos, distintas rehabilitaciones, ¿verdad? Para estos ojos, el caso de la izquierda, este paciente le tratamos con nuestra técnica de queratopigmentación, descompresión para reducir el buftalmos, exoftalmos, hacemos una cirugía de estrabismo y rehabilitamos el ojo, y la paciente de la derecha hicimos totalmente lo contrario. Ella ya tenía una prótesis, se extrusionó, hubo que colocar un implante, hubo que reparar la ptosis, con lo cual es un tratamiento totalmente distinto al que vamos a hacer en cada caso. Hay que pensar que si una prótesis funciona bien, bueno, pues la vamos a utilizar, pero si el volumen es necesario, hay que buscar simetría, hay que buscar la estética, hay que mirar la duración a largo plazo, éxito duradero, y saber también que las prótesis siempre funcionan peor en la motilidad, empeoran la motilidad extraocular. En la foto, muy bien, pero cuando se mueve el ojo, pues la prótesis no se mueve exactamente como se mueve el ojo. El paciente no es una foto, el paciente es un paciente y el paciente mueve el ojo. Así que esto hay que tener en cuenta. Complicaciones, un montón. Tenemos un montón utilizando implantes, desde extrusión del implante, esta paciente que venía con el implante en la mano, lo trajo en la mano. También tenemos el síndrome de la concavidad, un ectropión por una prótesis que es demasiado pesada, que tira hacia abajo del párpado y que requiere un injerto para sostener para arriba el párpado, como puede ser este caso. Tosis también, tosis por el músculo elevador que fricciona contra la prótesis todo el rato. Luego también un fornix muy poco superficial, y lo que ocurre es que no hay bolsa en la que se pueda sostener esa prótesis, con lo cual este fornix se puede también tratar contractura de la bolsa, granulomas, con lo cual una prótesis no siempre soluciona el problema. Y tenemos dificultades también con los niños. Esta niña que tiene el ojo derecho una prótesis, imaginen la madre cada mes sacando y poniendo la prótesis para limpiarla. Necesitamos una técnica adicional. Era fundamental. La pregunta era si podemos tratar en lugar de cubrir el problema. Esa es la cuestión. ¿Cómo podemos tratar? Es más difícil, pero somos oftalmólogos y podemos tratarles, ¿verdad? 5 cosas a tener en cuenta al tratar un ojo. No cubrir, sino tratar un problema. Volumen orbital, opacidad corneal. ¿Dónde está? Es superficial, es más profunda. Pensar en la corrección del estrabismo, la posición del párpado, ptosis, ectropión,
ectropión sobre todo, y el control de la PIO. Y si hay dolor, si tienen dolor porque tienen una PIO alta, hay que tratarlo. Y no todos los pacientes necesitarán todo el menú de tratamiento, digamos. A veces pues hacemos opacidad corneal, a veces el estrabismo, y pues un tratamiento combinado, que es lo que nos va a dar el éxito. Este paciente solo tratamos el enoftalmo y la opacidad con queratopigmentación. Aquí opacidad y estrabismo con cirugía, en este caso opacidad con queratopigmentación y reposición del párpado, pues corrigiendo la ptosis. Esos 5 pasos no los perdemos de vista, y como oftalmóloga oculoplástica hay que pensar que puede haber 2 problemas. El ojo puede estar exoftálmico o hundido, y en ambos casos podemos tratarlo. Podemos darle volumen poniendo fillers, relleno en un retrovulvar, con las cánulas, los rellenos que se suele poner la gente para tener mejor aspecto, pues en el órbito para restablecer el volumen. En esos casos, tratar también el exoftalmos es posible con descompresión para presionar hacia adentro el ojo, mejorar el aspecto estético del ojo, eliminando algunas paredes. Aquí una paciente con una prótesis. Este es el resultado después de la reparación de ptosis con esos rellenos dentro de la concavidad. El resultado me parece que es bastante bueno, y hay que pensar en volumen, 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 siempre importante en estos casos. Aquí ectropión en el ojo izquierdo y tenemos un ojo hundido, una prótesis hundida. Después de restablecerlo, pues el aspecto es mucho mejor, y ven la diferencia al darle volumen a la órbita con relleno dentro, con estos fillers para mejorar el aspecto del ojo. Y en el caso opuesto, exoftalmos, también podemos dar un buen resultado haciendo una descompresión del ojo que está más exoftálmico. No va a quedar perfecto, aquí tenemos una imagen, pero es un mejor resultado, y de cara al paciente es bueno no tener que retirar ese ojo. En niños sobre todo, pensar en preservar ese ojo, y la descompresión nos ayuda en este sentido, nos da buenos resultados. Hay que combinar técnicas, queratopigmentación con estrabismo, ptosis o con ciclodiodo para controlar la presión, con fillers, con descompresión, y evidentemente esto es más difícil que hacer una evisceración y colocar una prótesis y ya. Por ejemplo, en este caso hemos hecho un ciclodiodo para reducir la presión, que era tan elevada, más de 60 de presión que tenía oftalmos por esa elevada presión. Y el exoftalmo luego ya mejoró mucho después de haber tratado la presión intraocular y después de hacer la queratopigmentación. Este es el caso de antes, después de la descompresión del ojo derecho, se repara la ptosis y el estrabismo y se hace queratopigmentación del ojo derecho. Un caso después de inyectar fillers en la órbita, queratopigmentación del ojo derecho. Otro caso, podemos utilizar también esos tratamientos para tratar la aniridia. Lo decíamos antes, la aniridia traumática, que se puede tratar también así. Y nos da un muy buen resultado esta técnica. En este caso no solo conseguimos un buen resultado estéticamente, sino que mejoró la visión con la prueba de contar dedos, 60-70% mejora, porque mejoró muchísimo su visión después de la queratopigmentación. Y para casos de aniridia, pues también es una técnica muy buena, una aniridia traumática, queratopigmentación en el ojo derecho y buen resultado. Tenemos varios artículos publicados sobre la tolerancia corneal, tolerancia no solo histopatológica, sino también inmunológica de la córnea ante estos pigmentos. Lo seguro que es esta técnica, porque es segura esta técnica, hay que considerarla para evitar más procedimientos mutilantes. Y para terminar, un caso pediátrico, un niño con una evisceración que se le habían recomendado, y la idea era evitarlo en un niño que no ve el ojo derecho para no mutilar ese ojo, ven a la izquierda, este aspecto tan natural y el impacto psicológico que puede llegar a tener después de la queratopigmentación. Van a ver ahora la cirugía de este chico. Aquí ven la técnica habitual que yo la aprendí del doctor Alió, y estoy muy contenta de haber aprendido de él, porque ahora mis pacientes oculoplásticos no sufren con evisceraciones constantes. Restablecemos el ojo así, creamos los túneles, ya lo hemos visto antes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de tisis, y a veces el láser no corta también como una córnea normal, con lo cual hay que hacer un túnel muy superficial a veces para cubrir el defecto.
una cicatriz, un depósito muy superficial, hay que considerar un túnel para lidiar con esa opacidad. Y aquí mezclamos colores para que el iris tenga el aspecto más natural posible, porque estamos tratando con distintos marrones aquí para intentar imitar un iris normal. Y entonces creamos la zona pupilar y ninguna pupila va a ser mejor que la pupila láser. Yo he hecho de manera superficial la queratopigmentación y nunca es tan hermosa como cuando se hace con láser. Y una pupila es muy importante, es lo más importante para tener un buen resultado. Si el color no es perfecto, pero la pupila sí, el resultado es bueno, muy bueno, porque la pupila es el centro del ojo y es lo más importante, porque quizá el color del iris es un poco diferente, pero si hay pupila y está donde ha de estar, ese ojo tiene un aspecto natural. Concluyo, ¿qué escogerían? ¿Prótesis, entonces, o queratopigmentación? ¿Qué apuestan? ¿Por qué apuestan? Levanten la mano, ¿cuál es su voto? Evidentemente, evisceración, implante, prótesis, si no hay volumen puede ser una solución, pero si hay volumen suficiente hay que tratar y no tapar el ojo. Ese es mi consejo, es parte de rehabilitación oculoplástica. Hay que pensar en el concepto tratar y no cubrir. Gracias.